Todo comenzó el día en que mi esposa, Andrea, recibió una llamada inesperada de su mejor amiga, Mónica. La voz de Mónica temblaba, y parecía estar al borde del colapso. «Necesito verte, es urgente», le dijo, sin dar más detalles. Andrea, preocupada por su amiga de toda la vida, no dudó en salir corriendo para encontrarse con ella en un café apartado de la ciudad. Mónica estaba visiblemente alterada, y en sus ojos se podía ver el peso de un terrible secreto. Después de unos minutos de silencio incómodo, finalmente soltó una confesión que dejó a mi esposa helada. «Andrea, no sé cómo decirte esto, pero yo maté a Javier». Javier, el exmarido de Andrea, había muerto en circunstancias misteriosas hacía un año. La policía lo había considerado un accidente, un trágico resbalón por las escaleras en su casa. Nadie había sospechado nada más. Andrea sintió cómo se le helaba la sangre. Mónica empezó a explicar, entre lágrimas, cómo Javier había sido un hombre cruel, cómo había amenazado a muchas personas y cómo ella había perdido el control una noche en la que él se volvió agresivo. Todo fue un accidente, o al menos eso decía Mónica, pero su voz se quebraba bajo el peso de la verdad. Andrea se quedó sin palabras, luchando por procesar que su amiga, la mujer en quien había confiado durante tantos años, estaba detrás de la muerte de alguien que había formado parte de su vida. El dilema moral era desgarrador. ¿Debería Andrea proteger a Mónica o acudir a la policía? Sabía que la decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que la verdad, una vez revelada, no se podía esconder de nuevo. Andrea sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confesión de Mónica retumbaba en su cabeza, como un eco incesante que no la dejaba pensar con claridad. Las manos le temblaban, y la taza de café que sostenía amenazaba con caerse. Miró a su amiga, la misma que había estado a su lado en los momentos más difíciles, la mujer que conocía todos sus secretos, y ahora ella misma se había convertido en un misterio imposible de descifrar. ¿Cómo pudo pasar?, preguntó Andrea, tratando de mantener la voz firme. Mónica desvió la mirada y se secó las lágrimas. Su rostro estaba surcado por una mezcla de culpa y angustia. Fue una noche de junio, comenzó Mónica, respirando hondo, como si al contar la historia fuera a liberarse de la carga. Javier me llamó, borracho y furioso. Decía cosas horribles sobre ti, sobre cómo nunca te dejaría tranquila, incluso después del divorcio. Sabía que él había sido abusivo contigo, y simplemente no pude soportarlo más. Andrea sintió una punzada de dolor al recordar los oscuros días de su matrimonio con Javier. Las amenazas, las peleas, las cicatrices invisibles que aún cargaba. Fui a su casa para enfrentarlo, para hacer que te dejara en paz, continuó Mónica, su voz cada vez más frágil. Él se burló de mí, me atacó, y entonces, todo se volvió borroso. Lo empujé, y antes de darme cuenta, estaba en el suelo, sin moverse. El silencio se apoderó de la cafetería, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Andrea cerró los ojos, sintiendo como el miedo se transformaba en una mezcla de confusión y rabia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió, abriendo los ojos con una mirada fulminante. Mónica apartó la vista, el remordimiento escrito en cada línea de su rostro. «Intenté, pero no pude. Tenía miedo de perderte, de que me odiaras. Sabía que si la verdad salía a la luz, todo cambiaría». Like para parte 2.